nosotros teníamos mucho interés. Casi hace ya ahorita un año que estuvimos previendo tener un intercambio entre la cátedra que dirige Milady. A mí me cuesta un poquito más de trabajo porque el sentido general de lo que la estructura nuestra en nuestras universidades son departamentos. ¿Sí? Las facultades tienen departamentos, aquí las facultades tienen cátedras, ¿no? En el caso nuestro, problemas de las ciencias pedagógicas, ciencias de la educación y ciencias pedagógicas. Así que nosotros, siendo de filosofía, hemos hecho mucha pedagogía desde la filosofía y trabajamos la ética aplicada a la educación. Es decir, que trabajamos en ese campo, no solo la ética en sí como una disciplina filosófica que se enseña en los programas también, sino que nosotros trabajamos las investigaciones de la ética aplicada a la educación y realizamos una pedagogía a partir de integrar los conocimientos que aporta la ética sobre la moral, los valores y el comportamiento humano a el proceso educativo que tiene que orientar el profesor, el maestro, y en general el proceso pedagógico de enseñanza y aprendizaje. Ahí radica, vamos a decir que un poco la novedad del trabajo que hacemos. Puedo decir incluso que nosotros hoy estamos defendiendo un segundo doctorado, que no es un segundo doctorado y tengo dos doctorados, uno y uno, no. En Cuba se potencia la idea de que después que un profesional llega a hacer un doctorado, puede seguir ampliando, profundizando en esa misma línea y llegar a otro nivel del doctorado. Ese es el otro nivel que nosotros estamos ahora trabajando, porque tenemos mucho interés en que se reconozca que la ética no solo da prescripciones normativas para los maestros, sino que la ética también da conocimientos para que el profesor utilice como un instrumento en la labor de la educación moral, en el trabajo de la educación en valores y lo más importante para nosotros, que tiene que ver mucho con eso, en que el profesional que se forma en nuestra universidad, que es un educador, un maestro futuro, tenga esta concepción para su trabajo pedagógico, que es una concepción ética basada en la moral, en los valores y en el humanismo. Entonces ya no solo vemos la ética como un problema normativo, cómo me siento, cómo me comporto, cómo me visto, cómo me comunico y cómo trato, sino que además me permite entender qué es la moral, qué son los valores como parte de la moral, y por lo tanto didácticamente puedo orientar un trabajo de educación ética y moral, transformando estos conocimientos en conocimiento pedagógico, que es lo que hace en sí la pedagogía. Bueno, esto es un poco en síntesis para que ustedes vean por dónde va mi pensamiento y lo que hemos hecho, no solo yo, sino un gran grupo de profesores que de las diferentes facultades, de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, de las lenguas extranjeras, de la educación infantil, de la educación básica, de la media, agrupados en la facultad que nosotros dirigimos, agrupados en la cátedra de ética que nosotros fundamos y dirigimos centralmente en nuestra universidad, pues ya hemos avanzado en muchas investigaciones y en muchos conceptos, en muchas ideas sobre las cuales yo les quisiera hablar, porque en definitiva el interés de la cátedra es elaborar un programa de ética para los maestros. Ya nosotros no hablamos de programas de ética pedagógica. Es la primera idea, porque la ética pedagógica es la ética que solo va a la normatividad, a las prescripciones normativas. Y nos parece que ya no solo es suficiente
con enseñarle a nuestros propios jóvenes que se forman, hablarles solo de cómo se deben comportar. Hay que hablarles de cómo se deben comportar, pero hay que hablarles también de cómo ellos pueden contribuir a educar en esas normas, principios y valores morales y éticos en sus escuelas. Y entonces así abrimos el diapasón de un programa de ética pedagógica que si se está dando desde la Escuela de las Ciencias de la Educación, es decir, una facultad que su centro será las ciencias de la educación, pero en su centro tiene la pedagogía, pues nosotros estamos exigiendo que a la visión de la pedagogía se abra y se incluya un enfoque que tiene que ver con el enfoque ético, axiológico y humanista. No sé si me entienden esta lógica. Entonces, bueno, yo les voy a transmitir un poco algunas de estas ideas. Primer criterio que quiero transmitir. Nosotros trabajamos mucho las fuentes de pensamiento cuando se trata de la enseñanza de la ética, de la enseñanza y el aprendizaje de la ética. Nosotros nos apoyamos mucho en el pensamiento cubano de avanzada desde el siglo XIX hasta la actualidad, en el pensamiento universal de los grandes filósofos y de los grandes pedagogos que ha tenido la humanidad, y nos basamos también en lo que ha aportado nuestro pensamiento antillano, caribeño, latinoamericano a las concepciones de la educación y la pedagogía más avanzada, más progresista, más humanista. Así es que por eso van a haber algunas ideas que nosotros tomamos del ideario pedagógico de José Martí. Es decir, todos los lugares tenemos nuestros referentes, ¿verdad? Aquí yo sé que se trabaja mucho el pensamiento de Hostos, está incluso la tesis que defendió Gladys Meregildo, que fue precisamente sobre los aportes del pensamiento educativo de Eugenio María de Hostos a la ética y a los valores, a una pedagogía moral y axiológica contemporánea, donde sus raíces en nuestras latitudes las tenemos allá. Porque a lo mejor en Europa, que son los que están en último hablando de esta corriente, no tienen lo que tenemos nosotros en América Latina, un Martí, un Hostos, ¿verdad? Un Sarmiento, un Simón Rodríguez, en fin, una Ercilia Pepín, una Salomé Ureña, una Camila Enrique, y así todos aquellos, aquella pléyada de hombres y mujeres que tanto han aportado a un pensamiento muy progresista para la educación. Entonces, una primera idea es que cualquier programa de ética debe tener un estudio de las fuentes de pensamiento, de donde se extraen hoy lecturas muy aportadoras a la contemporaneidad. Por ejemplo, aquí está este pensamiento de José Martí, que nosotros le hemos denominado oro nuevo, pero que solamente habla de que al revés de lo que pasa en este mundo palpable, en este mundo incorpóreo, oro es lo que no se compra ni se vende. Hay pocas gentes que tienen pura la nueva clase de moneda. Y él dice, a eso he venido, a descubrir el oro nuevo. Martí fue un líder independentista, creó el Partido Revolucionario Cubano para la lucha contra el colonialismo español, alertó contra el imperialismo yanqui, es decir, fue un político, un estratega político, pero fue un educador en esencia, porque educó pueblos, tuvo que educar y además ejerció la profesión. Así es que él habla de un oro que no es el oro físico y del valor metálico y material. Está hablando de un tipo de oro que es incorpóreo, en el mundo incorpóreo, subjetivo de los seres humanos, que tiene que ver con su espiritualidad, con sus valores, con sus conocimientos, ¿verdad? Con todas esas cosas son elementos que se pueden explotar. Hay otra idea que Martí alumbra
desde el siglo XIX, que hoy todavía no tenemos resuelto en el siglo XXI. Y es que instrucción no es lo mismo que educación. La instrucción se refiere al pensamiento y la educación principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin instrucción. Tienen que ir de la mano. Porque las cualidades morales, muy inteligente, pero un petulante, un egoísta, un despótico, un autosuficiente, es un indeseable. O un malvado, utiliza su inteligencia para volverlo contra la propia humanidad. Entonces, se necesitan cualidades inteligentes, pero sustentadas en cualidades morales, sobre la base del principio de que el fin no justifica los medios, siempre fin, intenciones, y los medios están correlacionados por una ética y una moral. Y después su concepto de felicidad, que tiene que ver con que el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Vuelve a insistir en la instrucción y la educación, el pensamiento y los sentimientos, y después nos da una idea de que ser cultos es el único modo de ser libres en el sentido filosófico, no jurídico. ¿Sí? La persona alcanza su libertad cuando actúa con un conocimiento de causa. Y ahí hay una... Ahora fíjense el concepto de educación que nos da Martí en el siglo XVIII, en 1883. Al mundo nuevo corresponde la universidad nueva. Nosotros estamos viendo en la época de la globalización, pero en el siglo XXI, con un impetuoso desarrollo científico y tecnológico. A nuevas ciencias que todo lo invaden, reforman y minan, nuevas cátedras. Así que esta cátedra responderá a las nuevas ciencias y a todos los cambios de la época. Es criminal el divorcio entre educación que se recibe en una época y la época. Así que hay que estar ahí, la educación corriendo detrás de la época siempre. Y después da un concepto de educación donde dice que educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Al final dice, es prepararlo para la vida. Es decir, la educación es preparar al hombre y a la mujer para la vida. Así es que ahí cuánto humanismo no hay, cuánta creencia en el mejoramiento humano no hay, ¿verdad? Esas son lecturas de una concepción pedagógica humanista. Bueno, claro, hoy todo el mundo sabe que aquel viejo proverbio o refrán quedó viejo, porque ya, hombre que nace torcido, la ciencia te lo endereza. Ya no es que jamás su tronco endereza. La raja nunca endereza. ¿Verdad? No, la ciencia sí lo endereza. Y la pedagogía es una ciencia. Y estamos para enderezar muchos troncos torcidos que llegan a nuestras aulas. Y hasta los de nosotros mismos. De diferentes contextos, de diferentes condiciones de vida, de diferentes marcos familiares. Así es que fíjense qué interesante estas ideas de José Martí.